santa palabra nos exhorta en esta hora, Señor. Sujetamos nuestras voluntades a la tuya, Señor, para que en cada uno de nosotros se cumpla tu propósito. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias por siempre. Amén. Puede pasar, hermano, si ha traído algo para presentar delante del Señor. Y tengo en esta noche el grandiosísimo privilegio de compartir el pensamiento de la palabra con ustedes. Como bien saben, he venido, por la gracia de nuestro Señor, tratando un tema que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Y hoy quiero amarrar a ese tema. Yo creo que hemos quedado claro con la obra del Espíritu Santo, o tenemos alguna duda. La obra del Espíritu Santo es la que nos ha primeramente vivificado. Nosotros estábamos muertos y ese mismo poder, según Pablo escribe también a la iglesia de los Corintios, el mismo poder que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo es el poder que el día de hoy opera en nosotros. El Espíritu Santo obró en cada uno de nosotros un proceso que se llama regeneración. No es que nosotros estuviéramos enfermos por el pecado. No. Nosotros no estábamos enfermos por el pecado. La Biblia es clara y dice que estábamos muertos. La Biblia dice estábamos muertos en delitos y en pecados, ¿verdad? Y el Espíritu Santo obró la obra de regeneración. El mismo poder que levantó de entre los muertos al Señor Jesús nos vivificó a nosotros, para que una vez estando nosotros en la condición de vida, hablando espiritualmente, pudiésemos ahora sí poder obedecer a Dios en este proceso de venir a los pies de Cristo en fe, en arrepentimiento y fe, aceptándolo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, y recibiendo el regalo de su gracia. Entonces creo que tenemos claro la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo iba con unas cartas hacia Damasco, con unos poderes, persiguiendo a los cristianos. Pero en el camino, Pablo tiene un encuentro con el Señor. Y quiero que tengamos presente que Pablo veía a Cristo, o Saulo en ese momento, veía a Cristo como un impostor. Saulo en ese momento que va con poderes hacia Damasco, él va en pos de cumplir, según era su fe, ¿verdad? Según era lo que él creía, él iba en pos de cumplir encarcelamiento y, si fuese posible, asesinato contra este grupo que se había levantado, el cual su líder, según Pablo o para Pablo, era un impostor. Por eso Cristo se le presenta a Pablo, a Saulo, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿quién eres? Pero note, o en el relato, cuando usted pueda lo lee, dice: Señor. Y la palabra que usa Pablo ahí, Señor, dice Adonai en el original. ¿Quién eres? Adonai. O sea que cuando Pablo escucha la voz, Pablo es consciente que el que le está hablando es Dios. Pero en ese momento no sabe que el Dios que se le ha manifestado, se le ha revelado, es Cristo, a quien él iba persiguiendo. Sabía que era Dios, pero no sabía que era Cristo.
el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice la palabra de Dios que Saulo le dice: ¿qué quieres que haga? Y otra vez dice: Adonai. ¿Qué quieres que haga, Adonai? Es interesante mirar este proceso, porque de la misma manera en que ese poder obró en Pablo, en Saulo, ha obrado en nosotros. En ese momento Saulo está muerto en delitos y pecados y está cegado. Y él va haciendo una obra según él para Dios. Pero el verdadero Dios se le manifiesta y le dice: la obra que estás haciendo, las estás haciendo, pero no es para mí. Y vuelve a la vida Pablo. Pero entonces hoy quiero amarrar este tema de la obra del Espíritu Santo y estaremos mirando por algunos días con otro de los puntos doctrinales que son base y que son bastante importantes en nuestra fe como seguidores de Cristo. Acuérdense que la Biblia está llena de puntos doctrinales y toda iglesia se debe de regir por los puntos doctrinales según es la fe que confesan tener. Y dentro de nuestros puntos doctrinales creemos que hay un cielo. El cielo es un punto doctrinal, pero también creemos que hay una condenación eterna y que los que sean encontrados culpables serán echados al infierno. El infierno es un punto doctrinal. La obra del Espíritu Santo es un punto doctrinal. Otro punto doctrinal es el que hoy quiero amarrar con la obra del Espíritu Santo, y es la elección divina o la elección soberana. La elección. Usted y yo hemos sido elegidos por Dios. Usted y yo no somos producto de un momento que nos dio un chispazo en el interior y pudimos aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No. No somos producto de eso. Somos producto, hoy en día estamos en Cristo porque en su momento la elección que Dios obró para usted y para conmigo desde la eternidad se manifestó en ese momento puntual y pudimos venir en arrepentimiento y fe el día que cada uno de nosotros llegamos a los pies de Cristo. Entonces, como punto doctrinal, vamos a hablar acerca de la elección soberana. Algunos creen que han sido elegidos por Dios o no. Aquí hay alguno que cree que ha sido elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí lo creen? A uno de los profetas Dios le dice: desde el vientre de tu madre te conocí. ¿Verdad? ¿Se acuerdan a quién le dijo Dios eso? Si no estoy mal, a Jeremías. Desde el vientre de tu madre te conocí y te di como profeta a las naciones. O sea, desde antes que Jeremías naciera, Dios lo había escogido para que fuese un portavoz de su palabra. Y quiero que vayamos a la primera carta que Pablo escribe a los hermanos en Tesalonicenses, para que desarrollemos el tema de esta noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y váyase al verso 2. Primera de Tesalonicenses 1:2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe,
del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, elegidos por Dios, o vuestra elección por Dios. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Amén. Como podemos observar aquí, el apóstol Pablo empieza esta carta con una oración de agradecimiento a Dios por la iglesia y por los hermanos de Tesalónica. Esta iglesia en esta región era evidenciada su fe a través de sus obras. Ellos eran reconocidos como iglesia del Señor a través de sus obras. Y Pablo está agradeciendo a Dios porque Pablo ha visto esa evidencia de esa fe y esas obras que evidenciaban la misma a través del trabajo arduo que ellos desarrollaban en aquella obra, motivados por el amor. Pero también Pablo da gracias a Dios porque ellos mantenían la firmeza de su esperanza solo y únicamente en nuestro Señor Jesucristo, y todo esto lo hacían ellos en medio de mucha oposición. Ahora, una vez llegamos a los versos 4 y 5, los cuales dicen: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Vemos entonces que Pablo continúa en ese mismo espíritu de gratitud. Primero, por la fe, por la firmeza que ellos tienen, por su arduo trabajo. Trabajaban arduamente estos hermanos en Tesalónica. Pero ahora Pablo sigue en la misma línea, con el mismo espíritu de la gratitud hacia Dios, pero esta vez motivado por algo más profundo, por algo más fundamental. Él da gracias a Dios porque estos hermanos de Tesalónica, según Pablo, eran amados y elegidos de Dios. Amados y elegidos de Dios. Eso es un gran motivo para dar gracias a Dios, ¿verdad? El hecho de ser amados y elegidos por Dios. Lo que Pablo está diciendo en este verso 4 es: yo doy gracias a Dios porque ustedes son amados y elegidos. Todo lo demás, por lo que yo pueda dar gracias por ustedes, se desprende de este hecho tan maravilloso. Si alguno ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si usted, si yo, estamos aquí, hemos caminado el tiempo que hemos caminado con Cristo, y desde el primer día que vinimos a Él en arrepentimiento y fe, y si alguno de nosotros, por la gracia de Dios, podemos manifestar rasgos de amor, de esperanza, de bondad,
de misericordia, de madurez espiritual, como era el hecho evidente de los hermanos en Tesalónica. Si alguno manifestamos estas cosas, todo esto es porque Dios nos amó y porque Dios nos escogió o nos eligió. Ninguno de nosotros ha llegado a Cristo porque sí, sino que hemos llegado a Cristo porque somos amados y escogidos de Dios. En la oración sacerdotal de Jesús que encontramos en el Evangelio de Juan, Cristo eleva una oración al Padre y le dice: Padre, estos que me han dado, yo los he amado y te pido no que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y dice: Padre, estos eran tuyos desde antes de la fundación del mundo y tú me los has dado a mí y yo los he guardado, y ninguno de ellos se perderá sino aquel que es precisamente para perdición, refiriéndose a Juan. Ahora, siempre que se habla del tema de la elección divina o de la elección soberana, esto genera diversas reacciones en los oyentes y en muchos cristianos, y reacciones que no siempre son buenas. Cuando usted lee la carta a los Romanos, y en el capítulo 9, Pablo empieza a hablar un tema que tiene que ver con la elección, precisamente de Israel. Parece ser que Pablo está discutiendo con alguna persona que no cree en la elección. Porque Pablo hace preguntas dentro del texto y dice: ¿qué pues diremos? ¿Habrá injusticia de Dios? Él asenta esa pregunta porque sin duda alguna, cuando hablamos de la elección, nuestra mente carnal lo primero que piensa es: bueno, entonces es injusto. ¿Por qué Dios inculpa de pecado? Dice Pablo. Si al final Él ya eligió a quien se va a salvar. ¿Por qué condena a los que no? ¿Por qué escogió a uno y a otros no? Es algo parecido como cuando Dios obra el milagro de la sanidad en un enfermo terminal y en otro no. ¿Por qué a ese sí lo sanaste y a este no? Dice Pablo: en ninguna manera. No hay injusticia de Dios. ¿Quién eres, oh tú, hombre, para que aterques con Dios? ¿Acaso podrá decirle el barro al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Dice: es que esto no depende del que corre o del que quiere, sino de Dios. Y dice: porque a Moisés dijo: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Ahora bien, ¿por qué no es injusto Dios? Supongamos que hay dos condenados a muerte porque cometieron un delito. Cada uno cometió su delito y la pena capital era muerte. Pero el juez que ha decretado el fallo, pena de muerte para ambos, decide otorgarle el indulto a uno de los dos. ¿Acaso aquel que no fue perdonado puede decirle al juez: ¿por qué a él sí y a mí no? Ambos están en su misma condición. O sea, él está ahí no porque el juez sea injusto, él está ahí porque él cometió una falla.
el juez quiso perdonar a uno y a otro no? Ahí no hay injusticia, porque ambos habían cometido. Él va a la pena de muerte no por algo que el juez haya hecho o no haya hecho. Él va a la pena de muerte por su error, su pecado, su delito que él cometió. No hay injusticia en Dios. Entonces este tema levanta en ocasiones reacciones que no son muy buenas dentro del pueblo cristiano. Algunos hasta han llegado a opinar que esto es un tema muy profundo y que se debe de tratar con personas que tienen mucho tiempo en la fe. Ahora, mis hermanos, eso no es precisamente lo que hemos visto en estos versículos. Porque esta iglesia en Tesalónica era una iglesia compuesta mayormente por nuevos creyentes, personas recién convertidas. Y cuando ellos reciben la carta, de hecho, muchos eruditos entienden que esta es la primera carta escrita por el apóstol Pablo. Mas, sin embargo, Pablo introduce aquí el tema de la elección. Y no quiero que olvide que cuando Pablo está escribiendo esta carta, lo está haciendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. No lo está haciendo bajo emociones personales, sino bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que todo creyente, sin importar el tiempo que lleve en la fe, sin importar el tiempo que lleve caminando con Cristo, aún así necesitamos conocer el punto doctrinal de la elección, porque el tema de la elección impacta nuestro carácter, impacta nuestra gratitud, impacta nuestra adoración e impacta nuestro evangelismo y nuestra confianza únicamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo que impacta? Una de las cosas fundamentales que tiene la elección soberana, o una de las cosas bastante importantes y bastante marcadas, es que le quita toda participación al hombre. El hecho de saber de que somos elegidos soberanamente por Dios le quita al hombre que es orgulloso cualquier milésima de querer llevarse la gloria y la honra en el tema de la salvación. Porque muchos y creyentes adjudican al hecho de que son salvos a sus méritos personales en cuanto a conducta y en cuanto a obra. Y lo que hace el tema de la elección es precisamente quitarle cualquier sospecha de mérito personal para estar en el cielo que tenga el hombre. Porque el tema de la elección soberana se encarga y tiene un enfoque, y es el de darle únicamente la gloria al que la merece. Aquí estamos, y estamos aquí no por méritos propios, sino porque Él nos eligió. Y Él es el único que se puede llevar toda la gloria en el proceso de regeneración y en el proceso de justificación. Y nos eligió. ¿Sabe por qué nos eligió? Vamos a ver por lo menos 2 puntos. El primer punto va a ser la base de la elección. La base de la elección. Si alguno tiene una versión diferente a la Reina Valera,
¿Me puede leer ahí en Primera de Tesalonicenses el verso 4? Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó. El 4 nomás. Verso 4. Una vez más. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Hermanos amados, ¿de quién? De Dios. Ahí creo que hace una coma o un punto seguido. ¿Una coma? Una coma. Hermanos amados de Dios. Una pausa. Sabemos que Él, ¿qué cosa? Os ha escogido. Primer punto, la base de la elección. La base de la elección no se encuentra en ningún mérito de parte de nosotros o de parte del hombre. Tampoco se encuentra en el hecho de que muchos enseñan, es que Dios sabía con anticipación de que nosotros íbamos a creer y a recibir de buena manera el evangelio. No se encuentra la base de la elección en eso. Yo he escuchado a muchos creyentes que dicen, es que Dios con anticipación sabía quién iba a creer y quién no iba a creer, y escogió a los que iba a creer, a los que iban a creer en Jesús. No se encuentra la base en eso. La Biblia en ningún lado registra eso. Tampoco se encuentra en las obras o en las cosas buenas que el hombre pueda hacer. La base de la elección se encuentra solo y únicamente en el hecho de que Dios lo eligió a usted y me eligió a mí porque nos ama. Porque nos ama. Dios soberanamente, Él decidió amarle a usted y amarle a mí y amarme a mí. En su soberanía, Él decidió amarle a usted. Usted no era mejor que los otros. Yo no soy mejor que los demás. Pero Dios en su soberanía decidió amarle a usted y amarme a mí. Y aunque ninguno de nosotros éramos amables, es más, éramos inamables. Y en muchas ocasiones nuestros procederes son procederes de gente insoportable, gente inamable. Éramos inamables. Ninguno de nosotros éramos dignos de ese amor. Ninguno de nosotros tenemos mérito personal en el hecho de que Dios nos ame. Dios nos amó porque Dios quiso amarnos. Y porque nos amó, Dios nos eligió. Y quiero que tenga bien presente que hay un amor general de benevolencia, pero hay un amor especial de parte de Dios. El amor general es como, por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice, Cristo nos manda a amar aún a nuestros enemigos, a nuestros perseguidores. El sol sale para buenos y para justos. Eso es un amor general de benevolencia porque Dios es bueno. Pero no es un amor especial. Es como que si en una conversación de dos personas, el uno le dijera al otro, yo amo ir a la playa. ¿Aquí alguno ama ir a la playa? Pero en medio de la conversación llegaron a un punto que están hablando de la mascota. Ay, yo amo a mi perro, le dice el mismo. Y siguió la conversación y ahora, dentro de todo lo que están hablando, empiezan a hablar de la familia y le dice el tipo, oh, yo amo a mi esposa. Esta persona ha manifestado 3 veces que
persona ama o esta manera de amar estas tres cosas son semejantes? No es lo mismo decirle a una hermana, la amo, que decirle a mi esposa, negrita bella, te amo. Yo no puedo amar a una hermana como amo a mi esposa. Son diferentes tipos o maneras de amar. De la misma manera, el amor benevolente, general de Dios, no es lo mismo que el amor especial de Dios. Y ese amor especial de Dios, por ese amor con que le amó especialmente a usted y a mí, Dios nos eligió. Y este amor no es para todo el mundo. ¿Dios ama a todo el mundo? Sí, de manera general. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, de manera general. Ahora, a usted y a mí, Dios nos ama con un amor especial. Este es ese mismo amor que escribe Moisés en Deuteronomio, capítulo 7 de Deuteronomio, capítulo 7, verso 6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Escuche bien lo que está hablando Moisés, lo que está escribiendo Moisés. Te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dice: Jehová tu Dios no te escogió por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No te escogió porque fueras el mejor de los pueblos, le está escribiendo Moisés a Israel. Pero le dice: Él te escogió por cuanto Jehová te amó, personalizándolo. Él te escogió a ti no porque tú fueras mejor que los demás, no porque Dios supiera con anticipación que cuando te predicaran el evangelio ibas a aceptar a Cristo. No te escogió por eso. De hecho, Dios sabía que ninguno podía aceptar a Cristo si no obraba el primero en la regeneración a través del Espíritu. Ninguno podía aceptar a Cristo. Una vez más, acuérdese, me fue necesario hablar de la obra del Espíritu Santo antes de hablar de la elección. Estábamos muertos en delitos y pecados. Hicimos una elección, claro que sí la hicimos. Decidimos por Cristo, claro que sí decidimos. Pero no fue una decisión basada en una voluntad propia, porque éramos esclavos. Fue una decisión que pudimos hacer el día que por primera vez fuimos libres. Nunca habíamos sido libres. Nunca habíamos sido libres. Hasta que el Espíritu Santo nos llamó a vida. Ese día fuimos libres. Conoceréis la verdad, dice la palabra del Señor. Y la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. Él os hará libre. Antes no éramos libres. Hacíamos lo que queríamos, pero no hacíamos lo que deberíamos de hacer. No éramos libres. Oh, pero es que yo iba para donde me daba la gana. Sí, porque usted era un objeto del pecado y el pecado era su amo. Y él era el que lo gobernaba. Él era el que ponía en sus mentes sus pensamientos para que usted procediera de acuerdo a ellos. Y se creía usted libre. Pero el día que fuimos libres, ese día pudimos decidir voluntariamente por Cristo. Nadie nos forzó. Nadie nos forzó.
Tomamos una decisión voluntaria, pero la tomamos a partir de que el Espíritu Santo nos llamó a vida. Así que no nos escogió Dios porque seamos mejor que los demás, sino porque nos amó. No éramos merecedores de ese amor, sino porque Él decidió amarnos, y porque nos amó, Dios nos escogió y Dios nos redimió. ¿Qué dice Pablo en la primera carta o en Efesios capítulo 1? ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 1 verso 3? Mire lo que dice Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y a continuación dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo lo escogió Dios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. La bendición de Cristo es la misma bendición que el Padre nos ha dado a nosotros. Y no nos las dio hoy o el día que creímos. Según Pablo dice, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nos escogió en amor, dice Pablo, en la base de su incomparable amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué cosa? De su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Es lo mismo que dice Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 13. Mire lo que dice Pablo. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor Jesucristo, de que Dios os haya ¿qué? ¿Desde cuándo? Desde el principio para la salvación. ¿Cómo es el proceso aquí? ¿Cómo es el asunto? ¿Es un chispazo que la persona creí, acepté, o cómo es ¿tiene algo de mérito aquí el hombre? Pablo está diciendo, pero nosotros, hay motivo de dar gracias a Dios, en pocas palabras, y de darle gracias a Dios siempre, porque dice, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, la fe y la verdad. ¿Cuándo fue entonces que Dios nos escogió? Desde el principio. Desde el principio de la eternidad. Somos escogidos por Dios. Dios nos amó. Dios nos escogió para salvación. Y nos escogió en la eternidad. No habíamos hecho nada, ni bueno ni malo. De hecho, sabía Dios que todo lo que íbamos a hacer iba a ser lo malo.
Porque el hombre no quiere nada con Dios. El hombre por sí mismo no quiere nada con Dios. ¿Sabe por qué al día de hoy usted quiere lo que quiere con Dios? ¿Sabe por qué? Porque debido a ese amor y a esa elección, Él puso su Santo Espíritu en usted y en mí. Y es ese Espíritu Santo que mora en usted y en mí, que aunque en ocasiones bien apagado, que nos mantiene Dios aquí, a través de su Santo Espíritu. Dios decidió escogernos. Y Pablo dice, porque ellos mismos, no, esta no es. Pablo dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo, de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Por su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Dios nos dio su gracia en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Desde antes de los tiempos de los siglos, Dios le amó, hermano. Y Dios le escogió. Yo no sé si eso es motivo de usted sentirse gozoso. No sé cómo hay personas que llamando, o habemos personas, porque me incluyo, que en ocasiones llamándonos ser cristianos, quizás porque desconocemos el tema de la elección, andamos prácticamente mendigando amor. Nadie me ama. Es que nadie me ama. Quizás ustedes conocen el amor de Dios, el amor con el que Dios le ha amado. O quizás sus perspectivas son exigiendo o buscando en los hombres lo que solo y únicamente le puede dar Dios. Porque el que conoce, el que ha experimentado, el que ha vivido el amor de Dios, jamás puede sentirse inamado. Jamás. Porque el amor de Dios lo llena todo. Y el amor de Dios no escasea, no tiene fecha de caducidad. El amor de Dios se desborda y satura nuestro ser día a día. Necesitamos entonces conocer ese grande amor, porque eso es grande, hermano. El hecho de saber que el Todopoderoso, el soberano Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que creó cielo y tierra y todo lo que existe que el hombre conoce y aún más allá, porque hay cosas que el hombre desconoce. El principio y el fin, el primero y el último, el alfa, la omega, el omnisciente, omnipotente, omnipresente. Eso es grande, hermano, que aquel que existe desde la eternidad lo haya visto a usted, me haya visto a mí y le haya amado con un amor eterno, eligiéndolo para salvación eterna. No el día que usted creyó, sino desde la eternidad, desde antes que usted naciera. Dios le había amado y lo escogió, abrazándolo, diciéndolo: mío eres tú, mía eres tú. El Todopoderoso, el soberano. ¿Quién era usted y quién era yo? Como dice Pablo. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios?
Dios, pero el Dios de amor, el Dios de gracia, le amó. Y por causa de ese amor especial que Él tiene por los que Él ama, por los suyos, los eligió. Póngase sobre sus pies, mi hermano. Y en una próxima ocasión veremos el otro punto. Acuérdense, el primer punto es la base de la elección. ¿Cuál es la base de la elección? El amor de Dios hacia con nosotros. El amor especial. Quiero que se lleve eso, el amor especial de Dios, no el amor general. Dios ama justo y injusto porque permite que el sol y la lluvia salga y caiga para ellos también, ¿verdad? Pero hay un amor especial de Dios, y es el amor que tuvo para con usted y para conmigo. El mismo amor, o por causa de ese amor, Él lo eligió desde la eternidad para que usted fuese salvo y yo fuese salvo. Te damos gracias, Dios, y bendecimos tu nombre. Gracias porque aún sin hacer lo bueno ni lo malo, tú ya me tenías en tu mente y en tus planes, juntamente con cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Gracias porque nos amaste, Señor, aún muy a pesar de cómo éramos nosotros y de cómo somos. Y por causa de ese amor con que nos has amado, eterno Rey, tan grande que eres tú, Señor, y amándonos a nosotros que somos tan insignificantes, pero por causa de ese amor, Señor, nos has elegido para salvación y para ser un pueblo tuyo santo y sin mancha, Señor. Gracias, bendito Dios. Perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones hemos tomado por merecido ese amor, o lo hemos menospreciado, Señor, dándole valor a otras cosas más que a ese amor con que tú nos has amado. Perdónanos porque el hecho de no aceptar el tema de la elección o de ignorarlo, Señor, nos conlleva, eterno Rey, a creer que hay algún tipo de mérito que yo me haya ganado, por el cual sin duda alguna soy merecedor de estar en el cielo, cuando solo el mérito es solo tuyo, de Cristo, Señor, porque desde la eternidad y por la eternidad nos has escogido para salvación. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar cada día siendo consciente que en el tema de la salvación, en el tema de la justificación, nosotros no hemos participado más que con nuestros pecados, Señor, porque todo lo has hecho tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Te vamos a entregar esta noche, Señor. Te pedimos que nos lleves en bien camino a nuestros diferentes destinos, nuestras casas. Que nos permitas tomar unos descansos que sean de reposo, de recobrar fuerzas, Señor, para empezar y enfrentar el día de mañana, si así tú lo permites, Señor. Y si ese es el caso, Señor, permítenos vivir y en todo lo que hagamos, Señor, reflejar tu amor, tu rostro, Señor, imitarte a ti, oh Cristo. Guarda a mis hermanos que hoy no pudieron llegar, cualquiera que sea la situación, Señor, el motivo, sé tú guardándole, sé tú fortaleciéndole, sé tú, Padre bendito, tratando con cada uno de ellos en cada una de sus diferentes situaciones, Señor. Nos vamos a despedir de este lugar, pero tu presencia, Señor, nos acompaña hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén.